El sol de Andalucía se desplomaba lentamente sobre los campos de Ronda, tiñendo el cielo de un naranja intenso que se desvanecía hacia el púrpura. Juan Bautista Morales guiaba su caballo por el sendero polvoriento que conocía de memoria, el mismo que había recorrido durante los últimos 10 años desde que María se había marchado de su vida para siempre. Sus botas gastadas marcaban el compás de una existencia que se había vuelto rutinaria. El trabajo en la tierra, el cuidado del ganado y las noches solitarias en la casa que una vez había estado llena de risas. A sus 35 años, Juan había encontrado refugio en la soledad de su finca. Los vecinos del pueblo lo respetaban como un hombre trabajador y honesto, pero también sabían que algo en él se había quebrado años atrás. Sus ojos verdes, que antes brillaban con la alegría de la juventud, ahora reflejaban la serenidad melancólica de quien ha aprendido a vivir con el vacío. Esa tarde de octubre, decidió tomar un atajo que pasaba cerca del antiguo vertedero del pueblo. Era una ruta que evitaba habitualmente, pero el cansancio de la jornada lo había hecho buscar el camino más corto hacia casa. El aire fresco anunciaba la llegada del otoño, y los primeros indicios de la vendimia se respiraban en el ambiente. Fue entonces cuando los vio. Los cuervos volaban en círculos bajos y constantes, como si esperaran algo. Su comportamiento era extraño, inquietante. Juan detuvo su caballo y observó con atención. En todos sus años en el campo, había aprendido a leer los signos de la naturaleza, y algo en aquella escena no le parecía natural. Siguiendo un impulso que no supo explicar, se acercó al lugar donde las aves trazaban sus círculos. Entre los restos y desperdicios del viejo vertedero, divisó una figura humana. Una mujer yacía inmóvil, cubierta de polvo y con signos evidentes de agotamiento extremo. Su respiración era débil, apenas perceptible. «¡Dios mío!», murmuró Juan, desmontando rápidamente de su caballo. La mujer era joven, probablemente de unos 28 años. Su cabello castaño estaba enredado y sucio, pero incluso en ese estado deplorable, Juan pudo percibir que poseía una belleza particular. Su ropa estaba rasgada y manchada, como si hubiera caminado durante días bajo el sol inclemente. Sin dudarlo un instante, Juan la levantó en sus brazos. Era liviana, demasiado liviana, y su piel ardía con fiebre. La subió a su caballo y emprendió el galope hacia su casa, mientras ella permanecía inconsciente contra su pecho. La casa de Juan se alzaba solitaria en medio de la llanura, rodeada de olivos centenarios y un pequeño huerto que él mismo cuidaba. Era una construcción típica andaluza, de muros blancos y tejas rojizas, con un patio interior donde María solía tender la ropa. Al llegar, cargó a la mujer hasta el dormitorio principal, la misma habitación que había compartido con María años atrás y que desde entonces permanecía cerrada. Durante 3 días, Juan cuidó de la desconocida como si fuera lo más natural del mundo. Le daba agua fresca, limpiaba sus heridas con paños húmedos y le preparaba caldos ligeros para cuando recuperara la conciencia. Por las noches, se quedaba en una silla junto a la cama, observando su respiración agitada y preguntándose qué serie de circunstancias la había llevado hasta ese lugar. Al 4.º día, cuando los primeros rayos del sol se colaban por las cortinas de lino, ella abrió los ojos. Eran de un color avellana profundo, con destellos dorados que reflejaban una mezcla de confusión y cautela. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. «En mi casa», respondió Juan con suavidad. «Te encontré en el campo. Estabas muy enferma». Ella intentó incorporarse, pero la debilidad la obligó a recostarse nuevamente. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en cada detalle: los muebles de madera oscura, las fotografías en marcos antiguos, el crucifijo en la pared. «Soy Elena», dijo finalmente. «Elena Vázquez, Juan Bautista Morales», se presentó él. «Esta es mi finca. Puedes quedarte el tiempo que necesites para recuperarte».
Elena lo observó con una mezcla de gratitud y desconfianza. Había algo en su mirada que sugería que estaba acostumbrada a cuidarse sola, a no depender de nadie. Pero también había una vulnerabilidad que Juan reconoció inmediatamente, porque él mismo la había sentido años atrás. Los días siguientes transcurrieron con una extraña naturalidad. Elena recuperaba fuerzas gradualmente, y Juan mantenía su rutina de trabajo en el campo, aunque ahora regresaba más temprano para asegurarse de que ella estuviera bien. Conversaban poco, pero había una conexión silenciosa entre ellos, como si ambos reconocieran en el otro a alguien que había perdido algo importante en la vida. Elena ayudaba en las tareas domésticas con una dedicación que sorprendía a Juan. Cocinaba platos sencillos pero deliciosos. Mantenía la casa impecable y había comenzado a cuidar el pequeño huerto con una devoción casi maternal. Sin embargo, Juan notaba que frecuentemente miraba hacia el camino, como si esperara ver aparecer a alguien en el horizonte. Una tarde, mientras recogían aceitunas juntos, Juan se atrevió a preguntarle de dónde venía. De muy lejos, fue toda la respuesta que Elena le dio, y en su tono había una firmeza que desalentaba más preguntas. Esa misma noche, Juan encontró algo extraño. Mientras guardaba las herramientas en el granero, notó que la tierra cerca de la puerta había sido removida recientemente. Al excavar con cuidado, descubrió una llave antigua, oxidada por el tiempo. Era de un diseño que no reconocía, con grabados intrincados que parecían formar símbolos o letras. Decidió no mencionar el hallazgo a Elena, al menos no inmediatamente, pero guardó la llave en el cajón de su escritorio, junto con otras curiosidades que había encontrado a lo largo de los años en su tierra. Al día siguiente, Paco Hernández, su vecino más cercano, se acercó montado en su mula durante la hora del almuerzo. «Juan, hermano», le dijo con aire preocupado, «anoche vi un coche que no conocía rondando por estos caminos. Tenía las luces apagadas como si no quisiera ser visto». Juan sintió un escalofrío involuntario. Miró hacia la casa, donde Elena preparaba el almuerzo en la cocina. «¿Estás seguro, Paco?» «Tan seguro como que me llamo Francisco Hernández, y no es la primera vez. Lo he visto 3 noches seguidas, siempre después de medianoche». Cuando Paco se marchó, Juan se quedó pensativo. Los pequeños incidentes comenzaban a acumularse: la llave enterrada, el coche misterioso y la manera en que Elena observaba constantemente el horizonte. Había algo en su pasado que la perseguía, algo de lo que había huido hasta llegar a sus tierras. Esa tarde, mientras Elena regaba los geranios del patio, un cuervo negro se posó en el portón de entrada. Era un ave hermosa pero imponente, que los observaba con una inteligencia casi humana. Elena se quedó inmóvil al verlo, y Juan notó cómo sus manos temblaron ligeramente. El cuervo permaneció allí durante varios minutos, como si fuera un centinela, antes de alzar el vuelo y perderse en el cielo que comenzaba a oscurecer. «Son de buen augurio», le dijo Juan, tratando de tranquilizarla. Elena sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Eso espero», murmuró, y Juan supo que había mucho más en esa respuesta de lo que ella estaba dispuesta a revelar. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Los días en la finca transcurrían con una tranquilidad engañosa. Elena había recuperado completamente su fuerza física, pero Juan observaba que su inquietud interior parecía intensificarse con cada jornada que pasaba. Se había establecido una rutina doméstica que a él le resultaba extrañamente reconfortante. Ella preparaba el desayuno antes del amanecer. Él partía a trabajar los campos, y por las tardes compartían el tiempo cuidando del huerto y los animales. Sin embargo, los pequeños incidentes continuaban acumulándose como nubes de tormenta en el horizonte. Una mañana, mientras Juan revisaba las cercas del ganado, encontró algo que lo dejó perplejo.
Alguien había cortado los alambres de púas en 3 lugares diferentes durante la noche. Los cortes eran limpios, hechos con herramientas profesionales, no el tipo de daño que causarían animales salvajes o gamberros del pueblo. Elena le dijo al regresar a casa: ¿escuchaste algo extraño anoche? Ella levantó la vista de los tomates que estaba cosechando, y Juan notó que sus manos se detuvieron por un instante. Solo el viento, respondió, pero su voz sonaba tensa. ¿Por qué lo preguntas? Alguien cortó las cercas. Es la tercera vez en 2 semanas. Elena se incorporó lentamente, limpiándose las manos en el delantal. Sus ojos recorrieron el paisaje que se extendía más allá de los olivos, como si buscaran algo específico. Tal vez deberías hablar con la Guardia Civil, sugirió, pero su tono no sonaba convincente. Esa tarde, Juan decidió hacer precisamente eso. Montó en su caballo y se dirigió al pueblo, donde el cabo Martínez había sido el encargado de mantener la paz durante más de 20 años. Lo encontró en la cantina local, jugando dominó con otros vecinos. Juan, amigo, lo saludó Martínez. ¿Qué te trae por aquí? Juan le explicó los incidentes, las cercas cortadas, el coche misterioso que había visto Paco, los pequeños robos de herramientas que había notado. El cabo frunció el ceño. Es extraño. No hemos tenido reportes de otros ganaderos, solo de tu finca. ¿Qué quieres decir? Que si fuera una banda de ladrones, habrían atacado otras propiedades también. Esto parece dirigido. De regreso a casa, Juan cabalgaba más lentamente de lo usual, procesando las palabras del cabo Martínez. Cuando divisó su propiedad en la distancia, notó algo que le erizó la piel. Había una figura oscura parada junto al portón principal. Al acercarse más, vio que era el mismo cuervo negro de días anteriores, pero esta vez no estaba solo. Otros 3 cuervos se habían unido a él, formando una línea perfecta sobre la cerca. Elena los observaba desde la ventana de la cocina, inmóvil como una estatua. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Juan decidió abordar directamente el tema que los rondaba. Elena, sé que tienes secretos. Todos los tenemos. Pero si hay algo que pueda ponerte en peligro, o ponerme en peligro a mí, necesito saberlo. Ella dejó su tenedor en el plato y lo miró con una intensidad que él no había visto antes. Juan, hay cosas en mi pasado que es mejor que permanezcan enterradas, como esa llave que encontraste junto al granero. Juan se sobresaltó. ¿Cómo sabía ella sobre la llave? Te vi, continuó Elena, la noche que la encontraste, y sé que la guardaste en el cajón de tu escritorio. ¿Es tuya? Elena suspiró profundamente. Pertenecía a alguien muy importante para mí, alguien que ya no está. ¿Tu esposo? Mi hermano, respondió, y en su voz había un dolor tan profundo que Juan sintió la necesidad de tomarle la mano. Rafael era diferente al resto de nuestra familia. Era idealista. Creía que podía cambiar el mundo. Juan esperó pacientemente a que continuara. Trabajaba para una organización que ayudaba a familias en situaciones difíciles. Pensé que era trabajo social, pero descubrí que estaban involucrados en asuntos más complicados. Rafael había reunido información comprometedora sobre ciertas personas influyentes. Elena se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, observando la oscuridad que se extendía más allá del patio. Una noche, Rafael desapareció. La policía dijo que había sido un accidente, pero yo sabía que no era cierto. Encontré sus notas escondidas en nuestra casa familiar. Esa llave abría una caja de seguridad donde guardaba documentos que podrían arruinar la reputación de mucha gente poderosa. ¿Y dónde está esa caja ahora? Eso es lo que ellos quieren saber, susurró Elena. Por eso me persiguen. Por eso he estado corriendo durante meses. Juan se acercó a ella y puso sus manos en sus hombros. ¿Quiénes son ellos? Empresarios, políticos, gente con mucho dinero y pocos escrúpulos. Rafael había descubierto una red de corrupción que involucraba contratos públicos fraudulentos, tierras robadas a familias humildes, sobornos. ¿Y tú sabes dónde está escondida esa información? Elena se volvió para mirarlo.
En sus ojos había lágrimas que se negaba a derramar. Sí, Rafael me lo dijo antes de desaparecer. Por eso no puedo quedarme aquí, Juan. No puedo poner tu vida en peligro. Ya es demasiado tarde para eso, dijo él con firmeza. Si te han seguido hasta aquí, ya estoy involucrado. Esa madrugada, Juan no pudo dormir. Se levantó silenciosamente y salió al patio. La luna llena iluminaba los campos con una luz plateada, creando sombras largas entre los olivos. Fue entonces cuando lo vio. Un destello de luz que se movía lentamente por el sendero que llevaba a su propiedad. Despertó a Elena con cuidado. «¿Hay alguien ahí afuera?», susurró. Ella se incorporó inmediatamente, completamente alerta. «¿Cuántos?». «No lo sé, al menos uno». Elena se dirigió rápidamente al armario y sacó una pequeña mochila que Juan no había visto antes. «Tengo que irme. Ahora». «No», dijo Juan con determinación. «Esta es mi casa, mi tierra. Nadie va a echarte de aquí». «Juan, no entiendes. Esta gente no se detiene ante nada». «Entonces que vengan», respondió él, tomando la escopeta que guardaba para ahuyentar a los coyotes. «Pero no te vas a ir sola». Elena lo miró con una mezcla de gratitud y terror. «Si me quedo, tu vida nunca volverá a ser la misma». «Mi vida cambió el día que te encontré», le dijo Juan, «y no me arrepiento». Afuera, la luz se había detenido junto al portón principal. Los cuervos habían desaparecido, como si hubieran presagiado la llegada de esa presencia amenazante. En la distancia, se escuchó el sonido de un motor que se apagaba lentamente. Elena tomó la mano de Juan. «La caja de seguridad está en Sevilla. En el Banco Central, bajo el nombre de nuestro abuelo. Rafael me dio las instrucciones exactas por si algo le pasaba». «¿Y qué contiene exactamente?». «La verdad», susurró Elena. «Una verdad que podría liberar a muchas familias de la injusticia, pero que también podría costarnos la vida». Juan apretó su mano. «Entonces iremos juntos a buscarla». El amanecer llegó sin que la luz misteriosa volviera a moverse. Juan y Elena habían permanecido despiertos toda la noche, observando desde la ventana del dormitorio, pero quienquiera que fuera, había desaparecido tan silenciosamente como había llegado. Solo quedaba como evidencia de su presencia una serie de huellas de neumáticos en el barro cerca del portón. «Se han ido», murmuró Juan, pero su alivio era temporal. Elena se había vestido y tenía su mochila preparada. Su rostro mostraba una determinación férrea que contrastaba con la vulnerabilidad que había mostrado las semanas anteriores. «No por mucho tiempo», respondió. «Ahora saben dónde estoy. Regresarán con más gente». Juan se acercó a ella y tomó su rostro entre sus manos. Durante las últimas semanas, se había dado cuenta de que sus sentimientos hacia Elena habían crecido más allá de la simple compasión. Era algo que no había experimentado desde María, pero diferente. Con María había sido el amor juvenil, impetuoso. Con Elena era algo más profundo, forjado en la comprensión mutua del dolor y la soledad. «Entonces nos vamos antes de que regresen», le dijo con firmeza. «Vamos a Sevilla. Recuperamos esa información de tu hermano y terminamos con esto de una vez por todas. Juan, no puedo pedirte que hagas eso. Es mi lucha, no la tuya». «Ya no», replicó él. «Desde el momento en que decidiste confiar en mí, se convirtió en nuestra lucha». Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. «¿Estás seguro? Una vez que abramos esa caja, no habrá vuelta atrás. La gente que perseguía a Rafael no se detendrá hasta silenciarnos. Hay cosas por las que vale la pena arriesgar todo», respondió Juan. «La justicia es una de ellas, y tú también». Pasaron las siguientes 2 horas preparándose para el viaje. Juan guardó dinero en efectivo que tenía ahorrado, documentos importantes y la llave antigua que había encontrado. Elena empacó sus pocas pertenencias y escribió una lista detallada de las instrucciones que Rafael le había dado sobre la caja de seguridad. «¿El banco abre a las 9?», dijo Elena, consultando su reloj. «Si salimos ahora,
¿Podemos llegar a Sevilla antes del mediodía? Juan echó un último vistazo a su casa, la misma que había construido con sus propias manos años atrás, donde había vivido los momentos más felices con María y los más solitarios después de su partida. Ahora, por segunda vez en su vida, se encontraba dejando atrás la seguridad de lo conocido por algo incierto pero necesario. ¿Te arrepientes?, le preguntó Elena mientras subían a su viejo camión. Jamás, respondió Juan, poniendo el motor en marcha. Lo único de lo que me arrepiento es de haber esperado tanto tiempo para preguntarte quién eras realmente. El viaje a Sevilla les tomó 3 horas por carreteras secundarias que Juan conocía bien. Elena había insistido en evitar las autopistas principales, temiendo que los estuvieran vigilando. Durante el trayecto, ella le contó más detalles sobre Rafael y la investigación que había estado realizando. Mi hermano era periodista, explicó mientras observaba el paisaje andaluz que se desplazaba por la ventanilla. Pero no trabajaba para ningún periódico grande, prefería investigar historias que otros no se atrevían a tocar. Familias desplazadas de sus tierras ancestrales, contratos públicos que beneficiaban siempre a las mismas empresas, permisos de construcción otorgados de manera sospechosa. ¿Y cómo consiguió acceso a información tan delicada? Tenía fuentes en diferentes niveles del gobierno local y regional. Gente honesta que se cansó de ver cómo se robaban el dinero público. Rafael era muy carismático. Sabía ganarse la confianza de las personas. Juan notó cómo la voz de Elena se quebraba ligeramente al hablar de su hermano. Debía ser un hombre valiente, demasiado valiente para su propio bien, suspiró Elena. Siempre le dije que tuviera más cuidado, que no se enfrentara solo a gente tan poderosa, pero él creía que la verdad era más importante que su seguridad personal. Llegaron a Sevilla cuando el sol estaba en su punto más alto. La ciudad bullía de actividad, con turistas paseando por el centro histórico y sevillanos llevando a cabo sus rutinas diarias. Juan se sintió abrumado por el contraste con la tranquilidad del campo, pero Elena parecía moverse con comodidad entre la multitud. El Banco Central se encontraba en una elegante edificación del siglo XIX, cerca de la catedral. Sus columnas de mármol y su fachada neoclásica imponían respeto y confianza. Elena respiró profundamente antes de entrar. ¿Tienes la llave?, le preguntó a Juan. Él la sacó del bolsillo y se la entregó. La llave antigua parecía fuera de lugar en el ambiente moderno del banco, pero Elena la sostuvo con reverencia. Se dirigieron al mostrador de cajas de seguridad, donde una empleada de mediana edad los recibió con profesionalidad. «Buenos días. Venimos a acceder a la caja de seguridad 1247, registrada bajo el nombre de Fernando Vázquez», dijo Elena con voz firme. La empleada consultó su sistema informático. «Necesito ver su identificación y la llave correspondiente». Elena mostró su documento de identidad, que confirmaba su apellido Vázquez. La empleada verificó que fuera beneficiaria autorizada de la caja. «Todo está en orden. Síganme, por favor». Los condujo por un pasillo de mármol hasta llegar a una sala acorazada llena de pequeñas cajas metálicas numeradas. La empleada localizó la caja 1247 y utilizó su llave maestra junto con la llave de Elena para abrirla. «Pueden usar la sala privada de allí para revisar el contenido», les indicó, retirándose discretamente. Juan y Elena se quedaron solos frente a la caja abierta. Dentro había una carpeta de cuero negro, varios sobres sellados, algunas fotografías y lo que parecía ser un pequeño dispositivo de grabación digital. Elena tomó la carpeta con manos temblorosas. «Esto es», murmuró. «Todo el trabajo de Rafael está aquí». Juan observó por encima del hombro mientras Elena abría la carpeta. Las primeras páginas contenían nombres, fechas, cantidades de dinero y ubicaciones. Era como un mapa detallado de la corrupción que Rafael había estado investigando. «Dios mío», susurró Elena. «Aquí hay pruebas de malversación de fondos públicos por más de 50 millones de euros». Uno de los nombres en la lista hizo que Juan se sobresaltara. «Vicente Herrera», leyó en voz alta.
Ese nombre me suena familiar. Debería sonarte, respondió Elena con amargura. Es el alcalde de la región, y según estos documentos, ha estado robando dinero destinado a mejorar las infraestructuras rurales. Juan sintió una ira creciente mientras revisaba más páginas. Había contratos falsos, facturas infladas, terrenos públicos vendidos a precios ridículos a empresas privadas vinculadas con funcionarios corruptos. Esta información podría enviar a la cárcel a una docena de políticos y empresarios, dijo Juan. Por eso persiguieron a Rafael, respondió Elena, y por eso me persiguen a mí. Elena tomó el dispositivo de grabación y lo encendió. La voz de Rafael llenó la pequeña sala. Si estás escuchando esto, Elena, significa que algo me ha pasado. En esta caja está toda la evidencia que necesitas para exponer la red de corrupción que he estado investigando. Pero ten cuidado. Vicente Herrera tiene contactos en la policía local. No confíes en nadie del gobierno regional. La grabación continuaba con instrucciones específicas sobre cómo contactar a periodistas de confianza en Madrid y Barcelona, fuera del alcance de la influencia local de los corruptos. También he dejado copias de todo en una segunda ubicación, continuaba la voz de Rafael, por si acaso algo le pasa a esta caja. Las coordenadas están en el sobre marcado con mi inicial. Elena abrió el sobre correspondiente y encontró un mapa con una ubicación marcada en las afueras de Córdoba. Una caja enterrada, murmuró Elena. Rafael siempre fue meticuloso. Juan estudió el mapa. La ubicación estaba a solo 2 horas de viaje desde Sevilla. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Elena guardó cuidadosamente todos los documentos en su mochila. Primero, vamos a esa segunda ubicación para asegurar las copias. Luego, contactamos a los periodistas que Rafael recomendó. Es hora de que el mundo sepa la verdad. Mientras salían del banco, Juan no pudo evitar sentir que los observaban. Había demasiada gente en la calle prestando atención a sus movimientos, demasiadas coincidencias. Elena, le dijo en voz baja, creo que nos están siguiendo. Ella miró discretamente a su alrededor y asintió. Lo sé. Los vi cuando salimos del banco. Hay al menos 3 personas diferentes que han estado manteniéndose cerca de nosotros. ¿Qué sugieres? Elena sonrió por primera vez en días, pero era una sonrisa llena de determinación. Que les demos una buena persecución. Conozco estas calles mejor de lo que creen. Elena tomó la mano de Juan y lo guió rápidamente por las estrechas calles del centro histórico de Sevilla. Sus años viviendo en la ciudad durante sus estudios universitarios le habían enseñado cada callejón, cada pasaje secreto entre los edificios antiguos. Por aquí, susurró, dirigiéndolo hacia una pequeña entrada entre 2 tiendas de souvenirs. Hay un pasaje que conecta con la calle de atrás. Juan la siguió sin cuestionar, confiando completamente en su conocimiento del terreno. Detrás de ellos, podía escuchar los pasos apresurados de al menos 2 personas tratando de mantener el ritmo. El corazón le latía con fuerza, no solo por la adrenalina de la persecución, sino por la realización de que su vida tranquila había quedado definitivamente atrás. Emergieron en una calle paralela llena de cafeterías y pequeños comercios. Elena se detuvo un momento para orientarse, luego señaló hacia la izquierda. «Mi camión está a 3 cuadras», dijo Juan, respirando con dificultad. «No», replicó Elena firmemente. «Ya lo habrán identificado. Necesitamos otro plan». Se refugiaron en un pequeño café tradicional sevillano, sentándose en una mesa cerca de la ventana que les permitía observar la calle sin ser vistos fácilmente. Elena pidió 2 cortados mientras Juan vigilaba la entrada. «¿Cómo sabías que nos seguían?», preguntó Juan en voz baja. «He estado huyendo durante meses», respondió Elena. «Aprendes a reconocer ciertos patrones. El hombre de la chaqueta azul nos siguió desde el banco hasta la plaza. La mujer del bolso rojo apareció después, pero siempre manteniendo la misma distancia. Y el tercero». Elena hizo una pausa, observando la calle. «Ahí está». Juan siguió su mirada y vio a un hombre joven con gorra, aparentemente leyendo un periódico en un banco frente al café, pero sus ojos se movían constantemente escaneando la zona.
¿Qué hacemos ahora? Elena sacó su teléfono móvil y marcó un número que aparentemente tenía memorizado. Carmen, soy Elena. Sí, ya sé que ha pasado mucho tiempo. Necesito un favor urgente. ¿Puedes enviarnos un taxi a la calle Sierpes, frente al Corte Inglés? Pero que no sea cualquier taxista. Necesito a alguien de confianza. Juan la miró con curiosidad mientras ella terminaba la llamada. Carmen era compañera de universidad, explicó Elena. Ahora trabaja para una empresa de taxis. Su hermano Miguel nos ayudará. 20 minutos después, un taxi amarillo se detuvo frente al Corte Inglés. Elena observó cuidadosamente al conductor a través de la ventana del café. «Es él», dijo aliviada. «Vamos». Salieron del café por la puerta trasera, caminaron una cuadra en dirección opuesta y luego regresaron por otra calle hasta llegar al taxi. El hombre de la gorra había desaparecido, pero Juan tenía la sensación de que no habían perdido completamente a sus perseguidores. Miguel era un hombre de unos 40 años, con el rostro curtido por el sol y una sonrisa amable. Elena, pequeña, la saludó con cariño. Carmen me dijo que necesitabas salir de la ciudad sin ser vista. Exactamente. Necesitamos llegar a las afueras de Córdoba, pero evitando las carreteras principales. Conozco el camino perfecto, respondió Miguel. Por las carreteras rurales tardaremos más, pero nadie podrá seguirnos fácilmente. Durante el viaje, Elena le contó a Juan más detalles sobre su hermano y la investigación que había estado realizando. Rafael no era solo mi hermano mayor, dijo mientras observaba el paisaje andaluz que se extendía a ambos lados de la carretera. Era mi mejor amigo, mi confidente. Cuando nuestros padres fallecieron en ese accidente hace 5 años, él fue quien me ayudó a seguir adelante. ¿Cómo comenzó su investigación sobre la corrupción? Todo empezó cuando una familia de su pueblo natal perdió sus tierras ancestrales, explicó Elena. Habían sido agricultores durante generaciones, pero el ayuntamiento les expropió el terreno alegando que era necesario para un proyecto de interés público. Luego, misteriosamente, esas mismas tierras fueron vendidas a una empresa privada para construir un centro comercial. Juan asintió, reconociendo una historia que se repetía en muchos pueblos de Andalucía. Rafael comenzó a investigar y descubrió que no era un caso aislado. Había un patrón sistemático de expropiaciones fraudulentas, contratos inflados y sobornos que involucraba a docenas de funcionarios públicos. Miguel, que había estado escuchando en silencio, intervino desde el asiento del conductor. «Mi pueblo también fue víctima de algo parecido», dijo con amargura. Prometieron construir un hospital nuevo con fondos europeos. Al final, solo construyeron la mitad y el dinero restante desapareció en los bolsillos de los políticos. Por eso esta información es tan importante, continuó Elena. No se trata solo de dinero robado. Se trata de esperanzas robadas, de comunidades destruidas, de familias que perdieron el trabajo de generaciones. Llegaron a las afueras de Córdoba cuando el sol comenzaba a declinar. Miguel los dejó en una gasolinera rural y les deseó suerte. Elena consultó el mapa que Rafael había dejado en la caja de seguridad. La ubicación está a unos 3 kilómetros hacia el norte, dijo. Tendremos que caminar. El terreno era montañoso, cubierto de olivos centenarios y pequeñas construcciones de piedra abandonadas. Elena guió el camino siguiendo las referencias que Rafael había marcado en el mapa. Un viejo molino de aceite, una torre de vigilancia árabe en ruinas y, finalmente, una pequeña ermita que se alzaba solitaria en una colina. «Aquí», dijo Elena, deteniéndose junto a un olivo particularmente grande que crecía a unos metros de la ermita. Rafael escribió: «Bajo el olivo que abraza la casa de Dios». Juan examinó el terreno alrededor del árbol y notó que la tierra había sido removida recientemente, aunque no de manera obvia. Sacó una pequeña pala que había traído del camión y comenzó a excavar cuidadosamente. A medio metro de profundidad, la pala golpeó algo metálico.
Aquí está, murmuró Juan, despejando la tierra con las manos. Era una caja de metal herméticamente sellada, del tamaño de una caja de zapatos. Elena la tomó con manos temblorosas y la abrió. Dentro había dispositivos de almacenamiento digital, fotografías y documentos adicionales que Rafael había considerado demasiado peligrosos para mantener en el banco. «Esto es increíble», susurró Elena, revisando las fotografías. Rafael logró fotografiar reuniones secretas, intercambios de dinero, documentos confidenciales. Una de las fotografías mostraba a Vicente Herrera, el alcalde regional, recibiendo un sobre de manos de un empresario conocido por sus proyectos inmobiliarios controvertidos. Otra mostraba documentos oficiales con firmas falsificadas. «Con esto podemos llevar a juicio a toda la red», dijo Juan. Elena asintió, pero su expresión seguía siendo preocupada. «El problema es llegar con vida hasta el juicio», respondió. «Esta gente no se detendrá ante nada para proteger sus secretos». Mientras guardaban cuidadosamente todo el material en la mochila de Elena, Juan escuchó un sonido que le erizó la piel. El rugido distante de motores acercándose por el camino rural. «Elena», dijo con urgencia, «tenemos compañía». Ella levantó la vista y vio las luces de varios vehículos subiendo por la colina hacia la ermita. «¿Cómo nos encontraron?» «No lo sé, pero no tenemos tiempo para averiguarlo», respondió Juan, tomando su mano. «¿Conoces algún lugar donde podamos escondernos?» Elena observó el paisaje que los rodeaba. La ermita era demasiado obvia, y el terreno abierto no ofrecía muchas opciones. «Hay unas cuevas naturales al otro lado de la colina», dijo finalmente. «Las exploraba cuando era niña y visitaba a mis abuelos en la zona, pero tendremos que bajar por la parte más empinada». Los vehículos se acercaban rápidamente. Juan pudo distinguir al menos 3 coches con luces potentes que iluminaban el camino. «Vamos», dijo, sujetando firmemente la mano de Elena. Comenzaron a descender por la ladera opuesta de la colina, alejándose de la ermita y de los coches que se aproximaban. El terreno era traicionero en la oscuridad, lleno de rocas sueltas y arbustos espinosos, pero era su única opción. Detrás de ellos, escucharon las puertas de los vehículos cerrándose y voces masculinas gritando órdenes. «¡Revisad la ermita! ¡Debe estar por aquí! ¡Separaos y cubrid todo el perímetro!». Elena y Juan siguieron bajando en silencio, tratando de no hacer ruido que pudiera delatar su posición. Cada paso era una apuesta, cada sombra una posible trampa. «Ahí», susurró Elena, señalando hacia una abertura oscura entre las rocas. «Las cuevas». Pero justo cuando se acercaban a su refugio, una linterna potente los iluminó desde arriba. «¡Aquí están!», gritó una voz. «Bajando hacia las cuevas». Elena miró a Juan con desesperación. «¿Confías en mí?», le preguntó. «Con mi vida», respondió él sin dudar. «Entonces, sígueme», dijo Elena, y se lanzó hacia la entrada de la cueva justo cuando los primeros disparos de advertencia resonaron en la noche andaluza. La cueva era más profunda de lo que Juan había imaginado. Elena los guió a través de un laberinto de túneles naturales que parecían extenderse indefinidamente bajo la tierra. Sus pasos resonaban suavemente contra las paredes de piedra caliza, y el aire fresco que circulaba por los pasadizos sugería que había múltiples salidas. «¿Cómo conoces tan bien este lugar?», preguntó Juan en voz baja mientras seguían avanzando en la oscuridad, guiándose solo por la pequeña linterna del teléfono de Elena. «Mi abuelo materno vivía cerca de aquí», explicó Elena, navegando con seguridad por los túneles. «Rafael y yo pasábamos los veranos explorando estas cuevas. El abuelo nos contaba que durante la Guerra Civil, muchas familias se refugiaron aquí para escapar de la violencia. Detrás de ellos, las voces de sus perseguidores se habían vuelto más distantes, pero aún podían escuchar el eco de sus linternas rebotando contra las paredes rocosas. «No pueden habernos seguido hasta aquí», murmuró Juan. «Es imposible que conozcan estos túneles». Elena se detuvo abruptamente,
Su expresión había cambiado, como si acabara de recordar algo importante. «Juan», dijo con voz temblorosa, «hay algo que no te he contado sobre Rafael. Algo que descubrí solo después de su desaparición. ¿Qué quieres decir?». Elena se apoyó contra la pared de la cueva, como si necesitara el soporte físico para lo que estaba a punto de revelar. Rafael no investigaba solo. Tenía un socio, alguien que le proporcionaba información desde adentro del sistema, alguien muy cercano a Vicente Herrera. Juan sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad de la cueva. ¿Quién? Al principio pensé que era solo una fuente anónima, continuó Elena. Pero después de revisar todas las notas de Rafael, me di cuenta de que esta persona conocía detalles que solo alguien muy íntimo del alcalde podría saber. Horarios personales, reuniones privadas, conversaciones familiares. Elena sacó de su mochila uno de los documentos que habían encontrado en la segunda caja. «Mira esto», dijo, iluminando una página con la linterna de su teléfono. Es una transcripción de una conversación entre Herrera y su esposa sobre cómo mover dinero a cuentas offshore. ¿Quién más podría haber escuchado eso? Juan leyó el documento con creciente asombro. Los detalles eran tan íntimos y específicos que efectivamente parecían provenir de alguien dentro del círculo familiar más cercano de Herrera. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser? Elena asintió lentamente. Creo que sí. Y creo que esa persona es la razón por la cual Rafael desapareció. Antes de que pudiera explicar más, escucharon voces mucho más cercanas de lo que esperaban. Sus perseguidores habían encontrado la entrada de la cueva y estaban adentrándose en los túneles. «Por aquí», susurró Elena, guiándolo hacia un pasaje lateral que se inclinaba hacia arriba. «Este túnel sale cerca del pueblo, pero tendremos que pasar por la cámara principal». La cámara principal era una gran cavidad natural en el corazón del sistema de cuevas. Cuando entraron, Elena iluminó las paredes con su teléfono, revelando antiguas pinturas rupestres y inscripciones que databan de siglos atrás. «Es hermoso», murmuró Juan, a pesar de la tensión del momento. «Rafael y yo veníamos aquí a hablar cuando teníamos problemas», dijo Elena con nostalgia. Él decía que este lugar había visto tantos secretos a lo largo de la historia que uno más no importaría. Se dirigían hacia el túnel de salida cuando Elena se detuvo nuevamente, esta vez frente a una de las paredes rocosas. Juan, «¡Mira esto!», dirigió la luz de su teléfono hacia una serie de marcas grabadas en la piedra. No eran pinturas rupestres antiguas, sino grabados recientes hechos con alguna herramienta moderna. R, V, C, H, la verdad prevalecerá. Rafael Vázquez, leyó Juan. ¿Pero quién es C? H. Elena se quedó inmóvil, como si acabara de entender algo terrible. Carmen Herrera, susurró. La hija de Vicente Herrera. ¿La misma Carmen que nos ayudó con el taxi? No. Carmen Herrera es diferente. Es la hija del alcalde, pero también es... Elena se interrumpió, su rostro palideciendo en la débil luz del teléfono. ¿También es qué, Elena? También es la mujer de la que Rafael se enamoró el año pasado. Juan sintió como si las piezas de un rompecabezas complejo comenzaran a encajar en su mente. ¿Me estás diciendo que Rafael estaba teniendo una relación con la hija del hombre que estaba investigando? Elena asintió con expresión de dolor. Carmen se acercó a Rafael inicialmente para proteger a su padre. Quería saber qué tanto había descubierto. Pero después se enamoró realmente de él. Y cuando se dio cuenta de la magnitud de la corrupción de su padre, decidió ayudar a Rafael a exponerlo. ¿Y tú crees que Vicente Herrera descubrió la relación? Estoy segura de ello, respondió Elena. Y creo que por eso Rafael desapareció. Herrera no podía permitir que su propia hija lo traicionara. Las voces de sus perseguidores se acercaban cada vez más. Juan pudo distinguir al menos 4 personas diferentes moviéndose por los túneles con determinación profesional. «Elena, tenemos que movernos», urgió Juan. Pero Elena parecía paralizada por la revelación. «Juan,
Hay algo más, algo que he estado ocultándote. ¿Qué? Carmen no desapareció con Rafael. Ella sigue viva, y creo que sabe exactamente qué le pasó a mi hermano. Juan la miró con incredulidad. ¿Cómo lo sabes? Elena sacó de su mochila un sobre que Juan no había visto antes. Esto estaba en la segunda caja. Pero no quise mostrártelo hasta estar segura de que podía confiar en ti completamente. Abrió el sobre y sacó una carta escrita a mano con letra femenina. Es de Carmen Herrera, dijo Elena. Dirigida a mí. Juan leyó la carta a la luz del teléfono. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que has encontrado las evidencias que Rafael y yo recopilamos juntos. Tu hermano era un hombre valiente que murió tratando de hacer lo correcto, pero su trabajo no ha sido en vano. Tengo información adicional que puede completar la investigación, pero no puedo contactarte directamente porque mi padre me tiene vigilada constantemente. Búscame en el Café Central de Córdoba cada martes a las 3 de la tarde. Voy allí a tomar té con mi tía. Es la única excusa que tengo para salir sola. Confío en que terminarás lo que Rafael comenzó. Con cariño y respeto, Carmen. Esta carta está fechada hace 3 semanas, observó Juan. Lo sé, respondió Elena. Por eso tenemos que llegar a Córdoba mañana. Es martes. El sonido de pasos se intensificó. Sus perseguidores estaban muy cerca ahora. ¡Elena!, gritó una voz masculina que resonó por toda la caverna. ¡Sabemos que estás ahí! ¡No tienes a dónde ir! Juan reconoció la voz. Era Vicente Herrera en persona. Esto se ha vuelto muy personal para él, murmuró Elena. ¡Elena Vázquez!, continuó gritando Herrera. Tu hermano era un ingenuo que no entendía el mundo real. No cometas el mismo error. Elena apretó los puños. Mi hermano era mejor hombre que tú jamás serás, gritó de vuelta. Su voz rebotó por toda la caverna, revelando su posición exacta. ¡Ahí están!, gritó otra voz. ¡En la cámara principal! Juan tomó la mano de Elena. Ahora sí tenemos que correr, le dijo. Salieron disparados hacia el túnel de escape mientras las linternas de sus perseguidores iluminaban la caverna detrás de ellos. El túnel era estrecho y empinado, pero Elena lo conocía perfectamente, incluso en la oscuridad. Juan, le dijo mientras corrían, sin importar lo que pase, prométeme que llegarás a esa cita con Carmen mañana. Vamos a llegar juntos, respondió él firmemente. Prométemelo, insistió Elena. Si algo me pasa, Carmen es la única que puede terminar esto. Te lo prometo, dijo Juan, aunque la idea de perderla le resultaba insoportable. Finalmente vieron luz natural al final del túnel. La salida daba a un pequeño valle entre colinas, cerca de una carretera secundaria que conectaba con el pueblo. Cuando emergieron de la cueva, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de colores rosados y dorados. Habían pasado toda la noche bajo tierra. ¿Ahora qué?, preguntó Juan. Elena miró hacia el pueblo en la distancia. Ahora vamos a encontrar a Carmen Herrera, dijo con determinación, y vamos a averiguar exactamente qué le pasó a Rafael. Pero mientras se alejaban de la cueva, ninguno de los dos notó la figura solitaria que los observaba desde una colina cercana con binoculares. Una figura que inmediatamente sacó un teléfono y marcó un número. «Los encontré», dijo la voz al teléfono. «Se dirigen hacia Córdoba». «Sí, señor. Los interceptaremos antes de que lleguen al café». El Café Central de Córdoba mantenía su aspecto tradicional andaluz, con pequeñas mesas de mármol, sillas de hierro forjado y un ambiente íntimo que invitaba a las conversaciones secretas. Juan y Elena llegaron 30 minutos antes de la hora acordada, instalándose en una mesa desde donde podían observar toda la entrada sin ser fácilmente detectados. Elena había cambiado su apariencia comprando ropa nueva y tiñéndose el cabello de un color castaño más oscuro en una peluquería barata del centro de Córdoba. Juan llevaba una gorra y gafas de sol que había adquirido en la misma tienda. Ambos sabían que sus perseguidores los buscarían activamente por toda la ciudad. ¿Estás segura de que vendrá?, preguntó Juan, observando nerviosamente cada persona que entraba al café.
La carta sugiere que es su rutina semanal, respondió Elena. Además, Carmen sabe que esta podría ser su única oportunidad de contar la verdad sobre Rafael. A las 3 en punto exactas, una mujer joven de aproximadamente 25 años entró al café acompañada de una señora mayor. Juan reconoció inmediatamente el parecido familiar. Carmen Herrera tenía los mismos ojos penetrantes de su padre, pero en su rostro había una dulzura y una tristeza que Vicente Herrera jamás había mostrado. Carmen era elegante sin ser ostentosa, vestía un sencillo vestido azul marino y llevaba el cabello recogido en un moño bajo. Sus movimientos eran cautelosos, como si estuviera constantemente alerta a ser observada. Elena esperó 5 minutos antes de acercarse a su mesa. ¿Carmen Herrera?, preguntó discretamente. Carmen levantó la vista y sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas al reconocer el parecido de Elena con Rafael. «Tú eres Elena», susurró. «Tienes los mismos ojos que él». La tía de Carmen, una mujer mayor con expresión bondadosa, observó la interacción sin hacer preguntas. «Tía Mercedes», dijo Carmen suavemente, «¿podrías pedirme otro té? Creo que voy a estar aquí un poco más de tiempo». La señora asintió comprensivamente y se dirigió al mostrador, dándoles privacidad. Elena se sentó frente a Carmen y Juan se mantuvo en su mesa original para vigilar la entrada. «Recibí tu carta», dijo Elena sin preámbulos. «Necesito saber qué le pasó realmente a Rafael». Carmen cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo el valor necesario para revivir momentos dolorosos. «Tu hermano era el hombre más noble que he conocido», comenzó con voz temblorosa. «Cuando nos conocimos, yo tenía órdenes específicas de mi padre de acercarme a él para averiguar qué tanto sabía sobre nuestros negocios familiares». Elena permaneció en silencio, permitiendo que Carmen continuara a su propio ritmo. Pero Rafael era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido antes. No le interesaba el dinero ni el poder. Solo quería justicia para las familias que habían sido perjudicadas. Y cuando me mostró las evidencias que había recopilado, Carmen hizo una pausa, luchando contra las emociones. Me di cuenta de que mi padre no era el hombre íntegro que yo creía. ¿Cuándo decidiste ayudarlo? La noche que me enseñó las fotografías de familias enteras que habían perdido sus casas debido a las expropiaciones fraudulentas. Había una imagen de una anciana llorando frente a la casa donde había vivido durante 60 años, la misma casa que mi padre había vendido a una empresa constructora por una fracción de su valor real. Carmen sacó un pañuelo y se secó las lágrimas discretamente. Esa noche decidí que tenía que elegir entre la lealtad ciega a mi familia y hacer lo correcto. Elegí ayudar a Rafael. ¿Cómo descubrió tu padre la relación? Un día mi padre recibió una llamada anónima informándole que me habían visto con Rafael en varios lugares públicos. Al principio, papá pensó que podía usar nuestra relación para controlar la investigación de Rafael. Pero cuando se dio cuenta de que yo estaba proporcionándole información confidencial, Carmen se interrumpió, temblando visiblemente. ¿Qué hizo?, preguntó Elena con suavidad. Me confrontó directamente. Me amenazó con arruinar la carrera académica de Rafael, con fabricar evidencias falsas contra él, con destruir su reputación. Pero yo ya le había contado todo a Rafael, así que él sabía lo que podría pasar. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Dónde está Rafael ahora, Carmen? Carmen la miró directamente a los ojos, y Elena vio en ellos una verdad que había estado temiendo escuchar. Tu hermano ya no está con nosotros, Elena. Mi padre se aseguró de eso. Aunque Elena había sospechado esta posibilidad, escucharlo confirmado la golpeó como un puñetazo físico. ¿Cómo pasó?, preguntó con voz quebrada. Rafael había organizado una reunión secreta conmigo para entregar las últimas evidencias que había recopilado. Era información que podría haber llevado a mi padre y a toda su red a la cárcel durante décadas. Pero alguien le informó a papá sobre la reunión. Carmen pausó para controlar su respiración.
Cuando Rafael llegó al lugar acordado, no solo me encontró a mí esperándolo. Mi padre estaba allí con 2 de sus hombres de confianza. ¿Tú lo traicionaste?, preguntó Elena, aunque su intuición le decía que no era así. «¡Jamás!», exclamó Carmen con vehemencia. «Yo amaba a Rafael más que a mi propia vida. Mi padre me había estado vigilando, había intervenido mi teléfono, había puesto gente a seguirme. Cuando llegué a la reunión, ya era demasiado tarde». Elena sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. «¿Qué pasó exactamente?». «Mi padre le ofreció a Rafael un trato. Le dijo que podía irse del país con una suma importante de dinero y olvidarse de toda la investigación. A cambio, nadie resultaría lastimado y yo estaría a salvo». ¿Y Rafael qué respondió? «Lo que yo sabía que respondería», dijo Carmen con una sonrisa triste. «Le dijo a mi padre que la justicia no se vende y que prefería arriesgar su propia vida antes que permitir que siguieran robando a familias inocentes». Elena cerró los ojos, imaginando la valentía de su hermano en esos momentos finales. «Mi padre se enfureció», continuó Carmen. «Ordenó a sus hombres que obligaran a Rafael a entregar todas las copias de las evidencias. Cuando Rafael se negó, hubo una pelea. Rafael era fuerte, pero eran 3 contra 1. «¿Dónde está ahora?», preguntó Elena con voz apenas audible. «En un lugar donde puede descansar en paz», respondió Carmen, «y donde algún día podré llevarte para que te despidas adecuadamente». Elena sintió que su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Finalmente tenía respuestas, pero el precio emocional era devastador. «¿Por qué no fuiste a la policía?». «Porque mi padre tiene contactos en todos los niveles del gobierno local y regional». ¿A quién le iba a creer la policía? ¿A la hija de un alcalde respetado o a un periodista problemático que había estado haciendo acusaciones graves? Carmen se inclinó hacia Elena. «Pero ahora tenemos todas las evidencias que Rafael recopiló, más la información adicional que yo he estado reuniendo desde entonces. Podemos llevar esto directamente a Madrid, a periodistas nacionales que están fuera del alcance de mi padre». «¿Qué información adicional?». Carmen sacó discretamente un pequeño dispositivo de grabación. «Durante los últimos meses he estado grabando conversaciones con mi padre. Confesiones involuntarias, admisiones de culpabilidad, detalles sobre cómo lavan el dinero robado». Elena miró el dispositivo con asombro. «¿Por qué haces esto?». «Es tu padre». «Porque Rafael me enseñó que la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tus valores», respondió Carmen con firmeza. «Y porque cada día que mi padre sigue libre, más familias sufren». En ese momento, Juan se acercó rápidamente a la mesa. «Elena, tenemos que irnos. Ahora». «¿Qué pasa?». «Hay 3 coches con hombres sospechosos rodeando el café. Creo que nos han encontrado». Carmen palideció. «Es mi padre. Debe haber puesto gente a vigilar todos mis movimientos habituales». Elena tomó la mano de Carmen. «Ven con nosotros, ya no estás segura aquí». Carmen negó con la cabeza. «Si desaparezco ahora, mi padre sabrá inmediatamente que les he dado información. Tengo que mantener las apariencias un poco más». Carmen le entregó a Elena el dispositivo de grabación y una pequeña libreta. «Aquí están todos mis contactos en Madrid. Periodistas, fiscales, gente honesta que puede ayudarte. Llévate esto y termina lo que Rafael comenzó». Elena guardó rápidamente los objetos en su mochila. «¿Cómo sabremos que estás bien?». «No se preocupen por mí», respondió Carmen con una sonrisa valiente. «He estado actuando toda mi vida. Puedo hacerlo un poco más». Juan tomó la mano de Elena. «Tenemos que irnos. Ya». Elena se levantó, pero antes de irse, abrazó a Carmen. «Gracias por amar a mi hermano», le susurró al oído. «Y gracias por continuar su trabajo». «Termina esto, Elena», respondió Carmen. «Por Rafael, por todas las familias que han sufrido y por la justicia que él tanto creía que era posible». Elena y Juan salieron del café por la puerta trasera, mezclándose entre la multitud de turistas que paseaban por las calles de Córdoba.
Detrás de ellos, Carmen regresó tranquilamente a su mesa con su tía, como si nada hubiera pasado. Pero mientras caminaban rápidamente hacia la estación de autobuses, Elena sabía que su vida había cambiado para siempre. Ahora tenía no solo las evidencias para exponer la corrupción, sino también la responsabilidad de honrar la memoria de Rafael y el valor de Carmen. La verdad finalmente había salido a la luz, y no había vuelta atrás. 3 meses después de su encuentro con Carmen en Córdoba, Elena se encontraba de pie frente al Palacio de Justicia de Madrid, observando cómo Vicente Herrera y 8 de sus colaboradores eran escoltados por la Guardia Civil hacia los vehículos que los trasladarían a prisión preventiva. Las evidencias recopiladas por Rafael, complementadas con las grabaciones de Carmen y el testimonio de múltiples víctimas, habían sido irrefutables. Juan estaba a su lado, tomando su mano con la misma firmeza con la que había prometido acompañarla en esta lucha meses atrás. Ya no era el hombre solitario que vivía refugiado en sus rutinas campesinas. La experiencia los había transformado a ambos, forjando entre ellos un amor nacido de la admiración mutua y el coraje compartido. «Rafael estaría orgulloso», murmuró Elena, secándose una lágrima que rodaba por su mejilla. «Y tú también deberías estarlo», respondió Juan. «Lograste lo que él soñaba». La investigación había revelado una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que Rafael había imaginado inicialmente. 53 millones de euros en fondos públicos desviados, cientos de familias despojadas ilegalmente de sus propiedades, y un sistema de sobornos que había funcionado durante más de una década. Los medios nacionales habían seguido el caso día a día, convirtiendo a Elena en un símbolo de valentía ciudadana. Pero ella sabía que el verdadero héroe había sido Rafael, y había insistido en que su nombre apareciera prominentemente en todos los reportajes como el periodista valiente que dio su vida por la verdad. Carmen Herrera había testificado valerosamente contra su propio padre, convirtiéndose en la testigo estrella del proceso judicial. Su testimonio había sido devastador, no solo por las evidencias que aportaba, sino por la fuerza emocional con la que describía cómo el amor por Rafael la había llevado a elegir la justicia por encima de la lealtad familiar ciega. Elena, la llamó una voz familiar detrás de ella. Se volvió para encontrar a Carmen, que se acercaba con una sonrisa mezcla de tristeza y alivio. Los últimos meses habían sido duros para ella. Enfrentar el rechazo de parte de su familia, las amenazas de los socios de su padre, y el dolor constante de haber perdido al amor de su vida. «Carmen», dijo Elena, abrazándola calurosamente. «¿Cómo te sientes?» «Libre», respondió Carmen sin dudar. «Por primera vez en años, siento que puedo respirar sin cargar culpas». Juan observó el abrazo entre las dos mujeres y sintió una profunda satisfacción. Había sido testigo de cómo ambas habían encontrado en su dolor compartido la fuerza para luchar por algo más grande que ellas mismas. «¿Y ahora qué harás?», preguntó Elena a Carmen. «He aceptado un trabajo con una organización internacional que protege los derechos de comunidades rurales», respondió Carmen. «Voy a continuar el trabajo que Rafael comenzó, pero a nivel continental». «Rafael habría estado muy orgulloso de ti», dijo Elena. «De nosotras», corrigió Carmen. «Ninguna habría podido lograrlo sola». Esa tarde, Elena y Juan regresaron a la finca en Ronda. El lugar había adquirido un significado completamente nuevo para ambos. Ya no era solo el refugio donde Juan había vivido su soledad, ni el lugar donde Elena había llegado huyendo de su pasado. Ahora era el hogar donde habían construido algo juntos, una relación basada en la confianza, el respeto mutuo y el compromiso compartido con la justicia. Elena había decidido quedarse permanentemente en la finca. Su experiencia durante los últimos meses la había convencido de que la vida en el campo ofrecía una paz y una perspectiva que las ciudades no podían proporcionar. Además, había comenzado a escribir un libro sobre la investigación de Rafael y el proceso judicial que siguió, con la esperanza de que su historia inspirara a otros a luchar contra la corrupción.
¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Juan esa noche, mientras cenaban en el patio bajo las estrellas andaluzas. Elena reflexionó por un momento. «Me arrepiento de no haber podido salvar a Rafael», dijo finalmente, «pero no me arrepiento de haber conocido la verdad, ni de haber luchado por ella, y definitivamente no me arrepiento de haberte conocido». Juan sonrió y levantó su copa de vino. «Por Rafael», dijo solemnemente. «Por Rafael», repitió Elena. «Y por las segundas oportunidades». Brindaron bajo la luz de la luna, mientras el cuervo negro, que había sido presagio de tantos cambios en sus vidas, se posaba silenciosamente en el portón, como un guardián silencioso de su felicidad recién encontrada. 6 meses después, Elena y Juan se casaron en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia del pueblo. Carmen fue la madrina de Elena y el cabo Martínez, que había ayudado en las investigaciones finales, fue el padrino de Juan. La celebración se realizó en la misma finca donde todo había comenzado, con vecinos de toda la región que habían seguido su historia con admiración. Durante la fiesta, Carmen se acercó a Elena con una pequeña caja envuelta en papel dorado. «Un regalo de bodas muy especial», dijo Carmen con una sonrisa misteriosa. Elena abrió la caja y encontró una llave antigua, similar a la que había encontrado Juan meses atrás, pero esta era de plata y tenía grabadas las iniciales R.B. «Era de Rafael», explicó Carmen. «La llave de su escritorio, donde guardaba todos sus sueños de un futuro más justo. Quiero que la tengas tú». Elena abrazó a Carmen, sabiendo que esa llave representaba no solo el legado de Rafael, sino también la continuación de su trabajo a través de las nuevas generaciones. Un año después del juicio, Elena publicó su libro Las llaves de la verdad, una historia de coraje y justicia. El libro se convirtió en un bestseller nacional y fue traducido a varios idiomas. Los derechos de autor fueron donados íntegramente a una fundación que ayudaba a familias rurales a recuperar tierras obtenidas mediante expropiaciones fraudulentas. Elena y Juan transformaron parte de su finca en un centro de documentación rural, donde investigadores y periodistas podían acceder a archivos sobre casos de corrupción en comunidades agrícolas. Carmen visitaba regularmente desde Bruselas, donde trabajaba para la Unión Europea desarrollando políticas de protección para pequeños agricultores. En las tardes, cuando el trabajo del día terminaba, Elena y Juan solían caminar por los mismos senderos donde todo había comenzado. El viejo vertedero había sido convertido en un pequeño parque memorial dedicado a Rafael y a todas las víctimas de la corrupción política. «¿Crees que Rafael puede vernos?», preguntó Elena una tarde, mientras observaban el atardecer desde la colina donde habían encontrado la segunda caja de evidencias. «Estoy seguro de que sí», respondió Juan, «y estoy seguro de que está sonriendo». Elena se acurrucó contra el hombro de Juan, sintiendo una paz profunda que no había experimentado desde la infancia. «¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?», dijo Elena. «¿Qué?». «Que comenzó con una tragedia, pero terminó dándonos a todos nosotros una vida mejor. Rafael no pudo ver la justicia triunfar, pero su trabajo resultó en que Carmen encontrara su propósito. Tú y yo encontráramos el amor, y cientos de familias recuperaran sus derechos». Juan la besó suavemente. «Esa es la magia de las personas que luchan por lo correcto», dijo. «Incluso cuando no pueden ver los resultados, sus acciones crean ondas que cambian el mundo». El cuervo negro se posó una vez más en el portón, como había hecho tantas veces durante su historia. Pero esta vez, Elena no sintió inquietud. Sintió gratitud. Ese cuervo había sido el mensajero que anunció todos los cambios importantes en su vida, y ahora parecía estar bendiciendo su felicidad. Mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas andaluzas, Elena y Juan caminaron de regreso a su casa, sabiendo que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda la vida sin encontrar: un amor forjado en la adversidad.
un propósito que trasciende sus propias necesidades, y la satisfacción profunda de haber luchado por la justicia y haber ganado. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena, Juan y el valiente Rafael los haya conmovido profundamente. Esta narrativa nos recuerda que el amor verdadero no solo se encuentra en los momentos felices, sino que se forja cuando dos personas deciden enfrentar juntas las adversidades de la vida. El coraje de Rafael, el sacrificio de Carmen y la determinación de Elena nos enseñan que la justicia siempre encuentra su camino cuando hay corazones dispuestos a luchar por ella. Si esta historia tocó su corazón, los invitamos a explorar nuestra colección especial de relatos similares haciendo clic en la playlist que aparece a su izquierda. Cada historia está cuidadosamente seleccionada para ofrecer esa misma intensidad emocional y esos valores humanos que hacen que valga la pena creer en el amor y la justicia. No olviden suscribirse a nuestro canal y presionar el botón de me gusta si esta historia les llegó al alma. Cada día creamos nuevas narrativas que exploran la complejidad de las relaciones humanas, el poder del amor verdadero y la importancia de luchar por nuestros principios. Los esperamos en los comentarios para conocer sus reflexiones sobre esta historia. ¿Qué parte los emocionó más? ¿Qué personaje los inspiró? Sus comentarios nos ayudan a crear contenido cada vez más significativo. Hasta la próxima historia, queridos.